actuar sobre ellas. Entonces, por ello, muchos de los ejercicios optan por dividir la fuerza resultante en sus componentes horizontales y componentes verticales, y de ahí luego sacar la magnitud total de la fuerza del empuje hidrostático. Entonces, generalmente lo que se hace es hacer un diagrama de un cuerpo libre, en el cual se está mostrando cuál es la superficie curva y cuál es la fuerza distribuida que está actuando sobre esta superficie curva, y a partir de eso es lo que se obtiene es la fuerza resultante, que viene a ser esta de acá, ¿no? Que es de la fuerza resultante de esta distribución de fuerzas, ¿no? Entonces, esta resultante va a tener sus componentes horizontales y sus componentes verticales. Si nosotros conocemos ambas componentes, entonces podemos determinar la magnitud total de lo que es la fuerza resultante. Entonces, si tenemos, por ejemplo, esta situación, tenemos esta compuerta curva que está sumergida y nosotros queremos determinar cuál es la fuerza resultante que está actuando sobre la parte superior de esta compuerta curva. Lo que hacemos es hacer un diagrama de cuerpo libre. En este caso, solo queremos analizar lo que es la parte superior, es decir, este cuadrante. Y lo que hacemos es identificar cuáles son las fuerzas que van a actuar. Para ello, para no complicarnos la vida, lo que hacemos es primeramente delimitar unos límites imaginarios horizontales, que es esta línea punteada, y un límite imaginario vertical, que es este de acá. Entonces, para el caso de lo que es la fuerza vertical, G, el vector G, lo que está pasando es de que vamos a calcular hasta este punto, hasta esa línea horizontal, la resultante de todo el esfuerzo del empuje hidrostático que está actuando hasta esa parte de acá, hasta esta línea horizontal. Y lo mismo hacemos para lo que es el empuje hidrostático, su componente horizontal. Vamos a calcular todo el empuje que está actuando hasta este límite, no hasta este límite vertical. Sin embargo, estamos calculando las fuerzas solamente hasta los límites verticales y horizontales imaginarios que hemos puesto. Aún queda un espacio, un volumen de fluido que está comprendido entre este límite imaginario horizontal y este límite imaginario vertical, que es toda esta parte de acá. Entonces, toda esta parte de acá está realizando o está efectuando una fuerza-peso dirigida hacia abajo, ¿no? Todo este volumen que estoy achurando está ejerciendo una fuerza-peso hacia abajo que va a actuar sobre la compuerta, ¿no? Entonces, finalmente, la fuerza resultante, el empuje hidrostático sobre esta compuerta circular, va a ser igual a la sumatoria de todos los vectores fuerza que están actuando en este diagrama de cuerpo libre. Es decir, la magnitud total de lo que es la fuerza vertical, G, la magnitud total de la fuerza F horizontal y la magnitud de la fuerza peso, W. También podemos ver este otro ejemplo. Esta vez tenemos una compuerta que es de forma convexa, que está soportando el empuje de este fluido, de esta masa, de este fluido que está por arriba. Podemos decir que está bisagrado en la parte inferior izquierda y está simplemente apoyado sobre esta pared en el lado esquina superior derecha. Entonces, nuevamente lo que hacemos es agarrar todo esto de acá y dibujarnos un diagrama de cuerpo libre donde estamos especificando cuáles son las fuerzas que están actuando sobre este sistema de la compuerta. Entonces, nuevamente, para no complicarnos la vida, lo que hacemos es primeramente trazar un límite imaginario horizontal, y hasta este límite horizontal imaginario va a haber una fuerza distribuida de arriba hacia abajo, que es esta de acá en color rojo, y de esta distribución de fuerzas lo que obtenemos es su vector fuerza F2 dirigida hacia abajo. Lo mismo en el lado derecho, o izquierdo mejor dicho, trazamos este límite imaginario vertical, y en este límite imaginario vertical lo que está pasando es que también hay una distribución de fuerzas del empuje hidrostático que va a tener esta forma trapezoidal. Entonces, de esta distribución de fuerzas también podemos calcular lo que es su fuerza resultante, F1. Luego tenemos aún esta masa, este volumen de fluido que está comprendido entre lo que son los límites imaginarios verticales y horizontales y lo que es la compuerta, ¿no? Entonces, lo que hacemos ahora es determinar el volumen de este fluido, multiplicarlo por su peso específico y así obtenemos lo que es la fuerza-peso que va a actuar hacia abajo, es decir, sobre nuestra compuerta circular, o mejor dicho, curva.
También si queremos ser un poquito más exquisitos, tenemos que tomar en cuenta lo que es esta bisagra. Esta bisagra también puede tener una fuerza resultante, F sub B, y también como está apoyada en la pared, también va a haber una reacción de apoyo que va a ser F sub A. Finalmente, lo que tenemos acá es de que la fuerza resultante, el empuje hidrostático resultante total que está actuando sobre esta compuerta curva, va a ser igual a la sumatoria de todos los esfuerzos, de todas las fuerzas que están actuando sobre este diagrama de cuerpo libre. Es decir, F sub 1, que es la componente horizontal, F sub 2, que es la componente vertical, la fuerza peso y también lo que son las fuerzas de apoyo, de apoyo simple y lo que es la bisagra. Entonces, esa es una de las formas en las cuales se trabaja para determinar lo que son las fuerzas del empuje hidrostático sobre superficies curvas. Voy a presentar ahora dos diapositivas en las cuales hay ciertos enunciados que son importantes que lo entendamos para poder hacer la resolución de los ejercicios. El primer enunciado nos dice que para la componente horizontal, es decir, para la componente horizontal de la fuerza resultante, que va a actuar sobre una superficie curva, va a ser igual a la fuerza normal sobre la proyección vertical de la superficie. Esta componente horizontal va a pasar por el centro de presión de la proyección vertical. Luego otro enunciado nos dice que la componente vertical de la fuerza hidrostática sobre una superficie curva sumergida es igual al peso del líquido situado sobre el área real o imaginaria. Y la componente vertical va a pasar por el centro de gravedad del volumen. En otras palabras, para el caso de la componente horizontal, lo que tenemos que hacer es agarrar nuestra superficie curva y esa superficie curva la proyectamos sobre un plano vertical. En este caso, para este cilindro, su proyección sobre el plano vertical va a formar lo que es un rectángulo. Entonces, nos está diciendo que para esta proyección rectangular, lo que va a pasar es de que la componente horizontal va a actuar sobre el centro de presión de la proyección vertical. Y lo mismo va a pasar para la componente vertical. Vamos a hacer nuevamente una proyección en el plano horizontal y en ese caso su componente vertical va a estar actuando sobre su centro de gravedad de esta proyección y va a ser igual a lo que es la fuerza peso del líquido. Es decir, la fuerza peso sabemos que es igual al peso específico del fluido o del material multiplicado por su volumen. Entonces, poco a poquito vamos a hacer énfasis en estos enunciados según vayamos haciendo la resolución de los ejercicios. Vamos a hacer este primer ejemplo, que es la forma clásica de resolver para determinar lo que son las fuerzas de empuje hidrostático sobre superficies curvas de modo vectorial. En este caso nos están pidiendo que determinemos la fuerza resultante por metro lineal de espesor, que se va a ejercer sobre una superficie curva, es decir, una compuerta sumergida en agua. Y nos dice que la compuerta tiene la forma de un cuarto de círculo, donde su radio es igual a 2 metros, ¿no? Entonces, en otras palabras, tenemos acá nuestro diagrama. Tenemos acá el fluido es agua que está siendo almacenado en el lado izquierdo. Hay un paramento vertical, una pared vertical que tiene una longitud de 3 metros, desde lo que es la superficie libre hasta la parte superior de la compuerta. Y la compuerta nos dice que tiene un radio igual a 2 metros, es decir, esta distancia y esta distancia equivalen a 2 metritos, ¿no? Entonces hay que determinar cuál es la fuerza resultante que está actuando sobre esta superficie curva. Entonces nuevamente recurrimos a lo que es la ejecución del diagrama de cuerpo libre. Tomamos nuestra compuerta. Esta compuerta tiene esta forma, es un cuarto de circunferencia con radio igual a 2 metros que se repite aquí y acá. La parte superior de la compuerta está distando a 3 metros de lo que es la superficie libre del agua, es decir, tenemos 3 metros de agua por encima de la compuerta. Entonces, ¿qué pasa? Nos trazamos los límites imaginarios horizontales, el límite imaginario vertical. Sé que todo este volumen de agua acá está ejerciendo una presión hacia abajo. De esta forma es una distribución de fuerzas rectangular y de esta distribución de fuerzas rectangulares obtenemos lo que es su componente vertical B, el vector B. Lo mismo hacemos para este límite imaginario vertical. Hay este tipo de distribución de fuerzas que es de forma trapezoidal y de esta distribución de fuerzas obtenemos lo que es su resultante, que es la componente horizontal H. Y finalmente
en toda esta parte de acá, comprendida entre los límites imaginarios verticales y horizontal, y lo que es la superficie curva, tenemos este volumen de agua, y este volumen de agua está ejerciendo un peso, una fuerza peso, sobre toda esta superficie curva. Entonces, esa fuerza peso la vamos a llamar simplemente vector W. Entonces, de este diagrama de cuerpo libre podemos decir de que la fuerza resultante va a ser igual a la sumatoria de todos estos esfuerzos, componente horizontal H, componente vertical B y la fuerza peso W. Empezamos calculando cada una de estas componentes. Empezamos con la componente horizontal, que es esta de acá. Sé que la fuerza de la presión es igual a la presión que actúa en el centroide multiplicado por su área de aplicación. En el eje o en la dirección Y no tenemos nada porque simplemente está totalmente paralelo a lo que es el eje X, entonces simplemente tenemos su componente en lo que es la dirección horizontal. La presión del centroide no es nada más que el producto del peso específico del fluido multiplicado por su profundidad al centroide y todo esto multiplicado por su área de aplicación o área de la superficie curva. Entonces sé que el fluido es agua, por lo tanto su peso específico es 9.810. Su altura o su profundidad hacia lo que es el centroide del plano horizontal va a ser igual a 3, que es esta distancia, más 1 metro, ¿no? Porque estamos trabajando sobre esta fuerza horizontal. Si nosotros miramos de frente esto de acá, lo que vamos a tener es simplemente una proyección que es de la forma rectangular. Entonces, su centroide de esta proyección rectangular va a ser igual a la mitad de su altura. Y su altura es igual a 2 metros. Entonces, por lo tanto, la distancia desde la parte superior hasta el centroide es igual a 1 metro. Y esta proyección está por debajo de la superficie libre del pelo de agua a 3 metritos, ¿no? Que es esta distancia. Entonces, por lo tanto, su profundidad al centroide de la proyección vertical va a ser igual a 3 metros, esto de acá, más 1 metrito, que es esto de acá, multiplicado por su área de la proyección vertical. Y su área es nuevamente 2, porque es un rectángulo, 2 por 1. El ejercicio nos está diciendo que trabajemos por metro lineal. Entonces, simplemente esto de acá es igual a 1 metro. Entonces, el producto de todos estos números es igual a 78.480 newtons. Mismo análisis para lo que es la componente vertical. Lo que tenemos es que en la dirección horizontal va a ser igual a 0. Estamos trabajando con esto. Es totalmente paralelo al eje vertical, entonces, por lo tanto, solo hay una componente en el eje vertical. Un segundo, por favor. Ok. Entonces, tenemos como está actuando de arriba hacia abajo, va a ser negativo. Tenemos lo que es la presión en el centroide multiplicado por el área, es igual al empuje hidrostático. La presión en el centroide es igual al peso específico multiplicado por su profundidad al centroide multiplicado por su área de aplicación. Entonces, lo que tenemos es el peso específico del fluido es igual al del agua, 9.810. Su profundidad al centroide es igual a 3, porque estamos trabajando sobre este plano. Entonces, este planito está distando de la superficie libre a 3 metros. Entonces, simplemente su profundidad a su centroide es igual a 3 metros y nuevamente su área va a ser simplemente igual a 2 por 1. Tenemos acá, si lo miramos una vista isométrica, lo que tenemos es que se forma un rectángulo en su proyección horizontal con un lado igual a 2 metros y este espesor es igual a 1 metro, porque nuevamente nos está diciendo que trabajemos por metro lineal. De ahí obtenemos de que la componente, el vector B tiene 0 en la dirección horizontal y menos 58.860 en la dirección vertical. Ahora trabajamos con la fuerza peso, que es esta de acá. La fuerza peso simplemente va a ser igual a 0 en la dirección horizontal y va a ser igual al negativo del peso específico multiplicado por el volumen, ¿no? Todo esto de acá nos está dando la fuerza peso. Entonces, el peso específico es la del agua, 9.810, y ahora lo que tenemos que hacer es calcular el volumen. El volumen, acuérdense, es igual a área por espesor. El espesor es igual a 1 metro, entonces simplemente acá está multiplicado
multiplicando por 1. Y el área se lo calcula de esta forma. Voy a borrar todo esto. El área que queremos calcular es esta acá, que estamos achurando. Y esa área se la va a calcular de la resta de 1 cuadrado de 2 por 2 menos lo que es 1/4 de circunferencia, que es esto de acá. ¿No? Entonces, la resta de este cuadrado menos este cuarto de circunferencia nos va a dar el área esta achurada. Entonces, por lo tanto, el área de este cuadrado es igual a 2 por 2 y el área de 1/4 de circunferencia es pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado, el radio es igual a 2, eso al cuadrado, pero estamos trabajando con 1/4 de círculo y por eso estamos dividiendo entre 4. Entonces, finalmente obtenemos de que la fuerza peso va a ser igual a 0 en la dirección X y menos 8.420.97 en su dirección vertical. Entonces, ahora sí podemos calcular la fuerza resultante, que va a ser igual a la sumatoria de todos sus componentes. Aquí me he comido los signos negativos. Y finalmente obtenemos de que la fuerza resultante tiene estos valores en la dirección horizontal 78.480 y en la dirección vertical menos 67.280.97 newtons. Si queremos hallar la magnitud total de esta fuerza, simplemente elevamos ambos componentes al cuadrado y sacamos raíz cuadrada de todo eso, ¿no? ¿Tienen dudas o preguntas sobre este ejercicio? Ingeniero, esa última parte de elevar al cuadrado, ¿qué dijo? No lo escuché bien. Si queremos sacar la magnitud total de la fuerza resultante, simplemente va a ser igual a la raíz cuadrada de su componente en X al cuadrado más su componente Y al cuadrado y nada más, ¿no? Que es esto de acá. El componente X es esto y el componente Y es esto de acá. ¿Alguien más que quiera preguntar? Ingeniero, un favor. ¿Me puede volver a explicar lo de las áreas en la fuerza horizontal y vertical, por favor? No le comprendí muy bien. Claro que sí. Entonces, la ecuación para determinar lo que es la fuerza de presión es igual a esto de acá, ¿no ven? Presión en el centroide multiplicado por la área. Pero como estamos trabajando con estos límites imaginarios, entonces lo que va a pasar es, en el caso de la distribución de fuerzas horizontales, está actuando hasta este límite vertical, ¿no? Entonces, este límite vertical, si nosotros lo miramos de frente, va a ser simplemente un rectángulo de esta forma, ¿no? Lo estamos mirando de frente. Y ese rectángulo simplemente tiene una altura igual a 2 y un espesor igual al metro lineal que nos está diciendo el ejercicio. Entonces, estamos calculando la fuerza horizontal que está actuando hasta este límite vertical. Y ese límite vertical va a tener una proyección vertical igual a un rectángulo. Y lo mismo va a pasar con esto de acá, con la fuerza vertical. Si nosotros miramos desde arriba, lo que está pasando es de que esta distribución de fuerzas está actuando hasta este plano que tiene este límite horizontal. Y nuevamente, si miramos desde arriba, lo que va a pasar es de que tiene esta forma, nuevamente la forma de un rectángulo. Y ese rectángulo tiene una longitud de 2 metros, que es todo esto de acá, donde estoy moviendo el cursor, el radio del cuarto de circunferencia, y tiene un espesor nuevamente del metro lineal, ¿no? Entonces, de ahí viene 2 por 1, 2 metritos, ¿no? Tanto para H y tanto para B. Listo, ingeniero, muchas gracias. No es nada. ¿Alguien más que desee preguntar? Este ejercicio de acá, esta diapositiva, esta de acá y su ejercicio lo vamos a hacer la siguiente clase y vamos a trabajar directamente con estos dos ejemplos. Entonces tenemos este ejercicio
donde nos piden que calculemos la fuerza M para detener el empuje hidrostático de un fluido que tiene un peso específico S. La compuerta tiene un ancho igual a W y nos dice que omitamos el peso de la compuerta. En otras palabras, si miramos el esquema del ejercicio, tenemos un reservorio que en el lado derecho está almacenando un fluido que tiene una gravedad específica igual a 2. No hay una compuerta de forma curva. Esta compuerta es también un cuarto de circunferencia que tiene un radio igual a 3 metros y por arriba de la compuerta hay una especie de un elemento vertical que tiene una altura H1, donde H1 es igual a 1 metro. Entonces lo que pasa es de que si es que no hubiera ninguna fuerza más actuando en este sistema, este fluido va a ejercer un empuje de derecha a izquierda, y lo que va a hacer es va a abrir esta compuerta, ¿no? La va a hacer girar a ella. Entonces necesitamos tener una fuerza M que queremos aplicar justamente en la parte superior de este paramento, de tal forma que contrarreste este empuje hidrostático y mantenga cerrada la compuerta. Entonces hay que calcular esta fuerza M para detener ese empuje hidrostático. Nos dice también de que la compuerta, por todo este sistema, tiene un espesor igual a W, ¿no? Es decir, todo esto de acá, en la profundidad, es igual a 2 metros. El espesor es igual a 2 metros. Entonces nos hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Viene a ser esto de acá. En línea negra tenemos lo que es el cuarto de circunferencia, que es nuestra compuerta curva. Esta compuerta está bisagrada en la parte inferior izquierda, entonces esta bisagra puede tener unas reacciones de apoyo Rx, Ry en sus direcciones X y Y. Por arriba de esta compuerta circular, en la parte superior hay este paramento vertical que dista H1 desde la parte superior de la compuerta. Hemos dicho que H1 es igual a 1 metro, y en la parte superior de este elemento vertical está actuando una fuerza M que va de izquierda a derecha. Para la compuerta lo que hacemos es nuevamente hacer el esquema de nuestros límites imaginarios verticales, un esquema de nuestro límite horizontal, acá, y decimos de que para este límite vertical imaginario va a haber una distribución de fuerzas que va a tener su resultante, F sub H. Este F sub H va a estar actuando a una altura D sub H desde lo que es la base de la compuerta. Luego tenemos acá en el límite horizontal imaginario el empuje hidrostático que está actuando de abajo hacia arriba, que va a tener una resultante F sub B. Y entre lo que es y este F sub B está actuando a una distancia de D sub B desde lo que es la esquina inferior izquierda de la compuerta. Luego, entre el límite imaginario vertical y horizontal, tenemos aún esta masa de agua o de fluido, que también tiene su componente fuerza, que es F sub W, y F sub W está actuando a una distancia D sub W desde lo que es la bisagra. La compuerta tiene un radio igual a R, que es 3 metros, y bueno, esos son todos los componentes que están actuando en este diagrama de cuerpo libre. Empezamos calculando lo que es la componente horizontal. La componente horizontal, es decir, la fuerza resultante de la componente horizontal es F sub H, donde F sub H es igual al producto de la presión en el centroide multiplicado por su área de aplicación. Presión en el centroide es igual al producto de peso específico multiplicado por su profundidad al centroide, y todo eso multiplicado por su área. El peso específico del fluido es igual al peso específico del agua, 9.810, multiplicado por su gravedad específica, que es 2. Entonces, todo esto de acá es gamma, el peso específico, multiplicado por su profundidad al centroide. Entonces, su profundidad en el centroide es fácil. Nuevamente, si miramos esta parte de acá, donde estoy dibujando, miramos de frente, lo que tenemos es una proyección vertical de un rectángulo. Entonces, el centroide de este rectángulo está igual a la mitad de su altura. La altura es 3, entonces, por lo tanto, este puntito, su centroide, está en
una distancia de 3 entre 2, ¿no? A la mitad de 3. Entonces, anotamos profundidad al centroide es 3 medios y eso multiplicamos por su área. Y el área de esto es igual a 3 metros, su altura de este rectángulo, 3 metros, multiplicado por su base. Y su base es igual a W, donde W es igual a 2. Entonces, acá tenemos 3 por 2, es el área. Y finalmente obtenemos que la fuerza horizontal es igual a 176.580 newtons. Su punto de aplicación es igual a 1/3 de su distribución de fuerzas. Entonces, acuérdense de que acá es vertical, entonces, por lo tanto, la distribución de fuerzas del empuje hidrostático es de forma triangular, 0 cuando coincide con la superficie libre, es decir, con el pelo de agua, y el centroide de esta distribución de fuerzas triangulares va a estar por acá, ¿no? Entonces, como es un triángulo, esa altura simplemente va a ser igual a 1/3 de la altura total de ese triángulo, y la altura total de ese triángulo es R, donde R equivale a 3 metros. Entonces, por lo tanto, la distancia D sub H es igual a 3 entre 3, es decir, 1 metro. Pasamos ahora a calcular lo que es la componente vertical. F sub P. Y sé que F sub P es igual a la presión en el centroide multiplicado por su área de aplicación. Presión en el centroide es igual al peso específico multiplicado por su profundidad al centroide y todo eso multiplicado por su área de aplicación. El peso específico del fluido es 9.810 multiplicado por su gravedad específica, que es 2. Su profundidad al centroide es igual a 3, porque nuevamente estamos analizando este plano. Entonces, si miramos desde arriba, este planito va a estar a una profundidad total de 3 metros. Por acá va a estar su centroide, ¿no? Entonces va a estar a una profundidad de 3 metros y nuevamente multiplicamos por su área de aplicación, donde este largo es igual a 3 metros y su espesor es igual a W, donde W es igual a 2. Entonces el área es igual a 3 por 2. Por lo tanto, la fuerza vertical, la componente vertical es igual a 353.160 newtons. Su punto de aplicación va a ser igual a 1/2 del radio, es decir, donde el radio equivale a 3 y por lo tanto dB es igual a 1.5. Entonces lo que está pasando es de que si nosotros miramos nuevamente esto de acá, esta fuerza está actuando justamente en el centroide de este plano horizontal, que es esto de acá, y su centroide está distando a la mitad de su longitud, donde su longitud es igual a 3 metros, ¿no? Entonces, desde este punto, desde la bisagra hasta F sub B, hay una distancia de 1.5 metros. Disculpe, Inge, una pregunta. ¿Sí? En cuanto a la altura, ¿no se toma en cuenta H1 más? ¿Dónde? ¿Qué altura? En H sub C. No, date cuenta que H sub 1 está por arriba del pelo de agua, de la superficie libre. Entonces, por aquí arriba no hay ningún empuje, ¿no? Simplemente la masa de agua está a partir de la parte superior de nuestra superficie curva. Finalmente, ahora calculamos lo que es F sub W, es decir, la fuerza peso del fluido. Sé que la fuerza peso es igual al producto del peso específico multiplicado por el volumen. El peso específico del fluido es 9.810 por 2 y el volumen es área por espesor, donde el espesor es W, es decir, 2 metros, y el área nuevamente se lo saca a partir de la resta de este cuadrado, que tiene dimensiones de 3 por 3, esto de acá, menos este cuarto de circunferencia. Y ese cuarto de circunferencia tiene un área de pi por radio al cuadrado, donde el radio es igual a 3, eso al cuadrado, y eso dividimos entre 4 para obtener toda esta porción. Entonces, la resta de ese cuadrado menos este cuarto de circunferencia nos está dando el área comprendida entre la superficie curva y los límites imaginarios verticales y horizontales. De ahí obtenemos de que la fuerza peso es igual a 75.788 newtons.
Ahora sí, bueno, nos falta la determinación del punto de aplicación. El punto de aplicación de esta fuerza peso lo trabajamos como lo hicimos el día de ayer. Tenemos una figura geométrica que es un poco compleja, que es esta de acá, ¿no? Lo que queremos hallar es su punto de aplicación, su distancia centroidal de esta figurita, ¿no? Y esta figurita se la puede obtener de la diferencia de áreas del cuadrado A sub 1 y del cuarto de su circunferencia, que es A sub 2. Entonces, el área total es A1 menos A2. Y su punto de aplicación D sub W va a estar más o menos por este punto. Entonces, podemos decir lo que hemos hecho el día de ayer. Podemos decir que T sub W multiplicado por el área de la figura, que es A1 menos A2, va a ser igual al área del cuadrado multiplicado por su distancia centroidal, XC1, menos el área del cuarto de circunferencia multiplicado por su distancia centroidal, XC2. Entonces, para poder hallar todos estos componentes, empezamos con X centroidal de este cuadrado. Su distancia centroidal va a estar justamente a la mitad, es decir, R entre 2, por lo tanto, XC1 va a ser igual a 1.5 metros. Para el caso de un cuarto de circunferencia, usando una tablita, podemos saber que su centroide está ubicado a 4/3 multiplicado por el radio dividido entre pi. En otras palabras, XC2 va a ser igual a 4 entre pi metros. Ahora sí utilizamos la ecuación, que es esta de acá. La distancia centroidal en el eje X de esta figura compleja, multiplicado por su área, va a ser igual a la distancia centroidal del cuadrado en X, multiplicado por el área del cuadrado, menos la distancia centroidal en X de este cuarto de circunferencia, multiplicado por su área. Entonces, lo único complejo era determinar XC1, XC2, que ya lo tenemos, es esto de acá, es esto de acá. Las áreas se las determina de manera fácil. El área del cuadrado es igual a esto de acá, y el área de la cuarta circunferencia es esto de acá. Entonces, simplemente lo que tenemos es una ecuación con una incógnita, donde la incógnita es D sub W. De ahí obtenemos de que D sub W va a ser igual a 2.33 metros. Con eso nos vamos ahora al cuarto punto, al cuarto paso de este ejercicio, que es la determinación de la fuerza M. Para ello nos hacemos una sumatoria de momentos. Esta sumatoria de momentos la hacemos acá, en la bisagra, en este puntito, y va a estar en equilibrio, entonces por lo tanto va a ser igual a 0. ¿Qué fuerzas tenemos actuando que van a generar momentos? Primeramente tenemos lo que es la fuerza vertical. En este caso estamos asumiendo de que cuando rote hacia ese lado vamos a tener un momento positivo, y si rota en la dirección contraria tenemos un momento negativo. En este caso, la fuerza F sub B va a ser rotar de manera positiva. Eso multiplicamos por su brazo de palanca, es decir, por la distancia del punto de aplicación de la fuerza F sub B hasta la bisagra, que es D sub B, menos la fuerza peso, multiplicado por su brazo de palanca, que es D sub W, más la fuerza de la componente horizontal multiplicado por su brazo de palanca, y finalmente tenemos lo que es la fuerza M, multiplicado por su brazo de palanca, es decir, la distancia desde este punto hasta M va a ser igual a H1 más R. Todo eso suma a 0, tenemos todos los datos, tenemos F sub B, tenemos D sub B, etcétera, etcétera. La única incógnita es M. Entonces, reemplazando todos los valores, vamos a obtener de que nuestro momento va a ser, nuestra fuerza, esto está mal, no es M, nuestra fuerza, M va a ser igual a 132.451.98 newtons. ¿Preguntas sobre este ejercicio?
¿Nadie? ¿Siguen conectados, muchachos? ¿O se ha caído el internet? Perfecto. Entonces, está claro. Ok, gracias por responder. Haremos entonces un último ejemplito, que es esta de acá. Nuevamente tenemos una compuerta que tiene una superficie curva, que es esta de acá. Ahora, la diferencia es que esta superficie curva tiene la forma de una parábola, donde esta parábola tiene una ecuación que nos dice y cuadrado va a ser igual a 2x. Entonces, al igual que el anterior caso, esta compuerta parabólica está reteniendo un fluido en el lado izquierdo. Este fluido tiene una gravedad específica igual a 1.5. Entonces, este fluido ejerce una presión hidrostática de izquierda a derecha y por lo tanto puede hacer que esta compuerta se abra. Entonces, para evitar que esta compuerta se abra, lo que estamos haciendo es aplicar una fuerza M de esta forma, justamente en el extremo superior derecho de la compuerta parabólica, con dirección de abajo hacia arriba. La compuerta tiene un espesor igual a 4 metros. Nos dan algunos datos, nos dice que en la parte inferior esta compuerta parabólica está bisagrada en este punto y desde este punto, es decir, desde la base de la compuerta parabólica hasta lo que es el límite, el pelo de agua o superficie libre del fluido, hay una distancia h, donde h es igual a 2 metros. Y también nos dice que la fuerza M está distando horizontalmente desde a la bisagra a una distancia igual a 4 metros. Entonces, con todos estos datos hay que calcular lo que es la fuerza M que está dirigida de abajo hacia arriba. Nuevamente empezamos haciendo nuestro diagrama de cuerpo libre. Es muy parecido al anterior ejercicio. En la parte inferior tenemos la bisagra. Esta bisagra puede tener sus componentes horizontales o sus reacciones R sub X, R sub Y. Se puede crear estos límites imaginarios vertical, que va a tener una componente horizontal F sub H. Entre este límite vertical y lo que es la superficie libre existe aún una masa de fluido. Esta masa de fluido también está ejerciendo una fuerza sobre nuestra compuerta parabólica, que es la fuerza peso F sub W. Esta fuerza peso F sub W está actuando a una distancia horizontal D sub W, desde lo que es la bisagra, y F sub H a una distancia D sub H. ¿No? Nuestra superficie libre dista a H metros, es decir, 2 metros desde lo que es la bisagra, y tenemos acá la fuerza M, que está distando horizontalmente desde la bisagra a M metros, es decir, a 4 metritos. Empezamos calculando lo que es la componente horizontal, es decir, F sub H. F sub H es igual al producto de la presión en el centroide, multiplicado por su área de aplicación. Presión en el centroide es igual a peso específico, multiplicado por su profundidad al centroide, multiplicado por su área de aplicación. Entonces, acá tenemos lo que es el peso específico del fluido, que es 9.810, multiplicado por su gravedad específica, que es 1.5. Su profundidad al centroide es igual a 1 metro. Nuevamente, si miramos este límite y si lo miramos de frente, tenemos un rectángulo. Ay, qué feo. Es un rectángulo que tiene una altura igual a h, donde h es igual a 2 metros. Entonces, por lo tanto, el centroide de este rectángulo está a 1 metro desde esta parte superior. Entonces, de ahí la profundidad al centroide es igual a 1 y el área es igual a la altura, 2 metros. Todo esto de acá es 2 metros, multiplicado por su espesor, donde su espesor es W y W equivale a 4 metros. Entonces, acá tenemos lo que es el área y este 1 nos está simbolizando o nos está representando la profundidad al centroide. Por lo tanto, su fuerza horizontal es igual a 117.720 newtons.
Y su punto de aplicación, nuevamente tenemos acá una distribución de fuerzas de forma triangular, y su centroide de esta distribución de fuerzas triangulares está justamente acá, que es 1/3 desde lo que es la parte inferior, ¿no? Entonces, 1/3 de H, donde H equivale a 2 metros. Por lo tanto, D sub H es igual a 0.67 metros. Ahora pasamos a la componente vertical, es decir, al F sub W, al peso del fluido, a la fuerza peso del fluido. Sé que la fuerza peso es igual al producto del peso específico multiplicado por el volumen. El volumen es igual a un área multiplicado por un espesor, donde el espesor es W y W es dato, 4 metros. Lo único complicado de este ejercicio es justamente determinar el área. Y no es tan fácil como los anteriores ejercicios, que el área se lo podía obtener de la resta de un cuadrado con un cuarto de círculo. En este caso tenemos que determinar el área de esta parábola, el área que está al lado izquierdo de la parábola, ¿no? Entonces, acuérdense, por definición, las integrales es el área bajo la curva. Y en este caso, nosotros hemos trabajado mucho con este tipo de esquemas, donde justamente es lo que les digo, la integral es el área bajo esta curva, pero en este caso nos interesa el lado izquierdo. Entonces, por eso hacemos este cambio de la ecuación, donde la ecuación de la parábola es y al cuadrado es igual a 2x, y ahora lo expresamos como x es igual a y al cuadrado entre 2. Esa va a ser mi ecuación 0. Entonces, por lo tanto, F sub W va a ser igual al peso específico del fluido, que es 9.810, multiplicado por 1.5, su gravedad específica, multiplicado por W, donde W es igual a 4 metros, multiplicado justamente por la integral de esta ecuación, de y al cuadrado entre 2, de tal forma que nos dé esta área achurada. Si nosotros trabajamos con esta ecuación, es decir, y es igual a la raíz de 2, un ratito, de 2 por x, lo que obtendríamos sería esta área de acá, achurada por aquí abajo. No, pero nos interesa el área esta achurada de manera oblicua. Entonces, por eso hemos hecho este cambio de variables. Entonces, esta integral la vamos a evaluar entre dos límites, entre un límite inferior, 0, y un límite superior, que es la altura total, que es igual a h, donde h es igual a 2 metros. Entonces, por lo tanto, la integral de esta va a ser igual a y cubo entre 6, evaluada entre dos límites, entre 0 y 2. Entonces, simplemente acá trabajamos el paréntesis, vamos a tener 2 al cubo entre 6, menos 0 al cubo entre 6, y todo eso multiplicado por todo este chorizo de acá. Y finalmente lo que vamos a obtener es que la fuerza peso va a ser igual a 78.480 newtons. Su punto de aplicación lo vamos a encontrar a partir de lo que es la definición de centroide, es decir, la definición de un centro de gravedad. Por definición, la definición del centroide, tanto para el eje X como para el eje Y, va a ser igual a la relación de una integral del área que estamos analizando, multiplicado por su distancia centroidal en X, multiplicado por el diferencial de área. Y todo eso evaluado o dividido entre lo que es el área de nuestra figura que estamos analizando. Esta viene a ser la ecuación 1, y lo mismo se aplica para lo que es la coordenada centroidal en el eje Y. Simplemente hacemos cambio de variables y se trabaja acá con Y sub C. Entonces, para una curva cualquiera, en este caso, esta curvita de línea azul, el centro geométrico para una pequeña área de sub A o delta A, que es esta de acá, es toda esta área achurada, va a tener también una altura de sub y va a tener un largo X, es decir, desde este punto hasta este punto tiene un largo igual a X, ¿no? Entonces, podemos decir de que el centroide de esta pequeña área la vamos a anotar como X sombrerito y Y sombrerito, ¿no? Son sus coordenadas centroidales tanto en X como en Y. Entonces, el área de esta de acá es bastante pequeñita, entonces lo denotamos como D sub A, y D sub A va a ser igual a base por altura, porque es un rectángulo. Su base es igual a X y su alturita es D sub Y. Esta es nuestra ecuación número 2. Por lo tanto, sus coordenadas centroidales de esta pequeña área es estas de acá,
En X es fácil, es simplemente la mitad de ese rectángulo, X entre 2. Y debido a que es una área tan pequeñita, lo que pasa es de que Y sub I, que su alturita, es muy, muy pequeñita. Entonces, lo que está pasando es que D sub Y va a ser tan pequeña que su coordenada en Y simplemente vamos a asumir que es Y sub 1. Imagínense que simplemente es una tirita acá, una altura muy pequeñita. Entonces, ahora lo que hacemos es reemplazar estas ecuaciones que se las encuentra a partir de las definiciones de los centroides en lo que es el punto 1, en la ecuación 1. Y lo que tenemos es esto de acá. Esta ecuación, la ecuación 1, X sub C es igual a la integral del área de X sub C por dA entre la integral de la superficie total por dA. Entonces, estamos reemplazando primeramente lo que es X sub C. X sub C es esto de acá, X medio. X medio multiplicado por X multiplicado por DY, ¿no? Estamos haciendo toda esta transformación. También estamos reemplazando dA, donde dA es igual a X por DY, ¿no? Entonces, primeramente reemplazamos X sub C, que es X medio, esto de acá, que está en paréntesis, y luego reemplazamos dA, que es X por DY. Ahora sí tenemos esta ecuación expresada en lo que son las coordenadas del eje Y, y podemos evaluarla entre dos límites, un límite inferior Y1 y un límite superior Y2. Y lo mismo en la parte inferior. Hacemos el reemplazo de dA, donde dA es igual a esta definición, X por DY. Entonces estamos reemplazando X DY y también evaluamos sobre los límites, sobre los mismos límites Y1 y Y2. Entonces, en la parte superior tengo X medios por X, tenemos X cuadrado entre 2, multiplicado por DY, evaluado entre estos límites de la integral, y en la parte inferior no hay ninguna modificación. Entonces, esta es mi ecuación número 4. Ahora podemos hacer el reemplazo de la ecuación de la parábola, donde la ecuación de la parábola nos dice que X es igual a Y cuadrado entre 2. Entonces, ahora voy reemplazando esta X acá. Entonces, en este caso tenemos X al cuadrado, donde X equivale a Y al cuadrado entre 2. Entonces, de ahí aparece Y a la cuarta. Y abajo tenemos 8. Multiplicado por DY. Y los límites donde estamos evaluando es este límite inferior, 0. Y este límite superior, que es igual a 2. Y en la parte inferior, simplemente reemplazamos nuevamente X, este X, donde X es igual a Y al cuadrado entre 2. Entonces, después de hacer la integral, evaluar estas integrales, lo que vamos a obtener que X sub C va a ser igual a 0.6 metros, que es la distancia de sub W. Entonces, lo único complejo de este ejercicio ha sido justamente hacer los reemplazos de la ecuación de la parábola en la definición de lo que es un centroide. Ahora, para hacer la determinación de la fuerza M, hacemos lo mismo que en el anterior ejercicio, hacemos una sumatoria de momentos en lo que es la bisagra. Entonces, las fuerzas que tenemos es la fuerza M, con su brazo palanca M minúscula, tenemos lo que es la fuerza horizontal multiplicado por su brazo de palanca, y tenemos la fuerza peso multiplicado por su brazo de palanca, que es D sub W. Tenemos como dato M, que es igual a 4 metros, es esto de acá, esta M mayúscula es incógnita, tenemos F sub H, que es este valor, D sub H también lo hemos determinado, que es esto de acá, F sub W es este valorcito, y D sub W es esto de acá. Entonces tenemos todos los valores menos M mayúscula, y simplemente despejamos de ahí M mayúscula y nos da que la fuerza es igual a 31.392 newtons. ¿Preguntas? Ingeniero, aquí, ¿por qué no se toma una fuerza vertical? ¿Por qué no hay ninguna fuerza vertical? Si te das cuenta, o sea, a ver, mira el esquemita. En este caso sí tenemos este límite imaginario vertical, donde tenemos esa distribución de fuerzas triangulares, ¿no? Y a partir de esa fuerza de distribución rectangulares obtenemos F sub H. Y por arriba de la compuerta no hay nada más que este volumen, la fuerza peso de este volumen que forma
este límite horizontal que justamente es el pelo del agua, y por arriba del pelo del agua no hay nada, no hay más fluido, entonces no hay F sub B, ¿no? Entonces no hay nada, simplemente está actuando este peso. ¿Se entiende? Ingeniero. Si es que, digamos, hubiera mayor volumen de fluido por acá, entonces en ese caso tienes razón, deberíamos determinar acá esa fuerza vertical, pero en este caso está ya en contacto con la atmósfera, no hay nada más. ¿Alguien más que desee preguntar? Bueno, en ese caso lo dejamos acá. Este ejercicio que me he saltado, me dicen la siguiente clase si quieren que lo hagamos. Si no, directamente nos pasamos a lo que es la fuerza de flotación. Entonces, lo dejo a su consideración. Lo tienen en PDF, ahí en el Classroom, justamente esta diapositiva y esta diapositiva, ¿no? Entonces, pueden leerla y si no entienden, lo hacemos el ejercicio, no hay problema. Me indican eso la siguiente clase. Mañana tienen clases con el auxiliar, entonces conmigo sería directamente el día lunes a las 3:45. Y el día lunes les voy a avisar, tal vez esté viajando al CIAR a hacer un trabajo de campo, entonces tal vez no tengamos clases el martes, pero les aviso el lunes. Bueno, que tengan una bonita semana. Nos vemos el siguiente lunes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao.